Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados diplomantes. Tal como se les había anticipado, en esta ocasión haré entrega del video correspondiente a esta fecha, a esta que es una fecha de descanso, para que puedan ustedes hacer la revisión con más calma en sus oficinas o en sus domicilios de los conceptos que venimos manejando en el curso de nuestro módulo, el quinto módulo del diplomado en contrataciones estatales o diplomado en contrataciones públicas. Si ustedes revisaron la anterior videoconferencia, habíamos visto que ella concluía justamente en la formulación o en la presentación de la pirámide normativa. La pirámide normativa, que es la que vamos a ver a continuación, la pirámide normativa, este es un dibujo que yo he preparado y que vengo exponiendo a quienes están en los cursos en los que participo, en los planes y programas de estudio. No es sino una expresión acomodada a nuestra realidad institucional y normativa con las expresiones y las referencias que nosotros tenemos, porque por supuesto ustedes pueden encontrarla en internet, en otros textos, simplemente ordenando a su buscador que encuentre estas imágenes. Pero debo advertirles que no siempre han de coincidir las denominaciones en todos los sistemas jurídicos. Por eso es que está acomodada a la realidad que nosotros tenemos en nuestro país. La pirámide normativa nos ha de permitir encontrar algo que estábamos nosotros quizás anticipando o deseando de ser respondido en en días anteriores o en el curso mismo de nuestro diplomado. Y era, si vamos a hablar de contratos y vamos a hablar de recursos, esos recursos, ¿contra qué tipo de disposiciones se deducen, se interponen? Y si esto es así, ¿no? ¿Están integrados en el sistema jurídico? ¿Están en la pirámide normativa? La respuesta es, por supuesto, un sí rotundo. De ahí la importancia. Por eso es que en un lenguaje más técnico podríamos decir que en la pirámide normativa nosotros encontramos el sistema de fuentes del derecho administrativo, del derecho administrativo de la contratación estatal o del derecho de la contratación pública, así como también del derecho procesal administrativo, que es la disciplina especializada que viene a estudiar el régimen de los procedimientos administrativos y específicamente para lo que a nosotros nos interesa, los recursos administrativos. Entonces, por estas razones que son amplias en sí mismas, es que vamos a hacer una revisión de la pirámide normativa. Porque además, y ahí la tercera razón, la primera está porque tenemos que encontrar justamente cuál es el sistema de fuentes que regla la materia, el área específica de estudio, desde un punto de vista obviamente o esencialmente jurídico. Segundo, porque necesitábamos encontrar en dicho sistema de fuentes dónde estaban los contratos y cuáles eran aquellas emisiones, aquellos pronunciamientos de carácter unilateral que van a ser objeto de un recurso administrativo. Y finalmente, porque también en el ámbito de la contratación estatal necesitamos ubicar los principios, el sector donde se encuentran los principios para luego tener la idea más clara y desde luego inequívoca de dónde estamos encontrando sustento para nuestras invocaciones. No es esta, y esto quisiera insistir de manera vehemente, una cuestión que atañe solamente a los abogados. Todos debiéramos conocer. Todos debiéramos saber a la hora de redactar nuestros informes, ¿no?, que los mismos se encuentran fundamentados en disposiciones
de nuestro sistema jurídico, pero además que se encuentren bien sustentados, bien fundamentados, porque hay una confusión generalizada, algunos creen que primero hay que hacer referencia a la Constitución o eso no es necesario porque las normas básicas son suficientes en sí mismas, es decir, hay toda una serie de creencias o de concepciones erróneas que en este punto debiéramos nosotros intentar por lo menos esclarecer algunos de los conceptos más vulgarmente difundidos. Entonces, por estas tres poderosas razones es que estamos deteniendo nuestra atención ahora y enfocándola en la pirámide jurídica. Quizás una de las primeras notas esclarecedoras, digamos, pero ya a título de cultura general, venga en la denominación. La gente e incluso los mismos abogados creen que esta es la pirámide de Kelsen, así la denominan. Y ese es un error, aunque es un error que ha alcanzado tal consagración que si alguien en una exposición dijera que va a hablar sobre la pirámide de Merkel, que en realidad es esa la denominación correcta, la mitad de la sala se levanta y se sale, porque dirían, bueno, en todo caso yo aceptaría que me hablen sobre la pirámide de Kelsen, y no sobre la de un señor que ni sé exactamente cómo se escribe su nombre o apellido. Y en cierto modo tendrían razón, porque la figura, la de la pirámide, que refleja una jerarquía normativa, ¿no?, ha alcanzado consagración universal uniendo esta acertada representación gráfica a la de quien ha sido el mayor jurista del siglo XX. Hans Kelsen efectivamente fue el más importante pensador en el ámbito jurídico en el siglo pasado. De ascendencia judía, él muy pronto ocupó una cátedra en la Universidad de Viena y con el ascenso de la barbarie nazi tuvo que huir primero a Francia y refugiarse definitivamente en Estados Unidos, donde concluyó su producción científica, enseñando en los centros universitarios, en las escuelas de derecho, como se llaman allí, más prestigiosas. Uno de los discípulos de Hans Kelsen, que es conocido por su teoría, la teoría pura del derecho, es un administrativista, Adolf Merkel. Adolf Merkel en realidad es el que ha sugerido aplicar o en todo caso representar la jerarquía normativa en una pirámide. Porque lo que decía Hans Kelsen era lo siguiente: las normas, decía, se encuentran sujetas a un régimen de jerarquías unas con respecto a otras. Las normas inferiores se sujetan a las normas superiores porque éstas proveen, uno, el procedimiento para su formación. Ejemplo, la Constitución establece el procedimiento legislativo, es decir, la manera cómo se ha de seguir, los pasos que se van a tomar para dictarse leyes en nuestra Asamblea Legislativa. Entonces, el procedimiento legislativo se encuentra en la Constitución, prevé el procedimiento para lo que sabemos es el sancionamiento de las leyes. Cuando las leyes son sancionadas, entonces pasan al órgano ejecutivo para que el órgano ejecutivo las promulgue, las publique en la Gaceta Oficial y a partir de ese entonces esas normas son exigibles a todos quienes estamos dentro de lo que es el Estado en la circunscripción territorial. Entonces, de un lado, la sujeción está residenciada o está explicada porque hay una sujeción en lo que toca al procedimiento en su formación. Pero más importante aún que ello es que Kelsen advirtió muy sagazmente, y ahí lo importante que hasta inclusive quienes son legos o son profanos en la materia ya lo saben, y es que las normas inferiores no pueden variar los contenidos prescriptivos de las normas superiores. Entonces, un ejemplo,
Si la norma superior, volvamos otra vez al caso de la Constitución, establece, ¿no?, que nadie podrá ser detenido más allá de 24 horas sin ser puesto ante alguna autoridad judicial, autoridad competente para que disponga lo que fuere menester. Entonces, una ley, por más código, ley del tipo o clase que ustedes quieran, no podría indisponer esta prescripción constitucional y señalar que estará, digamos, 48 horas. Así ocurría con el anterior Código de Procedimiento Penal. El anterior Código de Procedimiento Penal, ¿no?, autorizaba tener bajo un régimen de detención a alguien que, digamos, había sido sorprendido infragante en la comisión de un delito, y eso que la Constitución anterior decía más allá de 24 horas no puede estar, el Código de Procedimiento Penal decía 48 horas, ¿no? La actual Constitución mantiene todavía lo de las 24 horas y, lógicamente, el resto de las disposiciones legales, normas inferiores con respecto a la Constitución, establecen, ¿no?, que no podrá ser más allá justamente de un día, en concordancia con el mandato constitucional. Entonces, decía Adolf Merkel, ¿no?, lo que mi maestro Hans Kelsen ha enseñado es justamente esto, y para mejor entenderlo, podríamos nosotros imaginarlo como una pirámide. Y de allí viene la figura de la pirámide jurídica o la pirámide normativa, que muchos han creído que era la figura de la pirámide de Kelsen, aunque la idea de una sucesión de las normas, unas con respecto a otras, en virtud a estos criterios de sucesión jerárquica, corresponden lógicamente a Adolf Kelsen. Incluso, digamos, para terminar esta que es una simple referencia de cultura y hasta de cultura jurídica, algunas expresiones de Kelsen han quedado en nuestro lenguaje, como por ejemplo el empleo de la palabra fundamental. Él decía, Hans Kelsen, ¿no?, todo el andamiaje, toda la estructura del sistema jurídico. Miren que fue el primero que habló de un sistema jurídico, no de un ordenamiento jurídico. De allí que cuando yo escucho que incluso jueces dicen en el ordenamiento jurídico encontraremos esto y lo otro, pareciera que no se han enterado que la denominación más correcta es la de sistema y no la de un simple ordenamiento. Pero nosotros somos mucho más tradicionalistas y más apegados a algunas denominaciones y a veces soslayamos estos que son aportes de nuestros pensadores en lo que es, en este caso, ¿no?, los aportes a la ciencia jurídica, nada menos que en el siglo pasado, porque estamos en el siglo XXI. Entonces, el que ha ha tenido la feliz idea de recoger estas ideas de Kelsen y plasmarlas gráficamente en una pirámide es justamente Adolf Merkel, que aquí en el dibujo o en el gráfico encuentran ustedes su apellido en la parte superior izquierda de esta diapositiva. Bien, inicialmente veamos que la pirámide jurídica se encuentra, para comenzar, miren ustedes, descansando. Está asentada en lo que aquí se denomina la realidad social y o material. En este punto yo me apoyo, bueno, si estuviésemos en un curso de maestría en Derecho Administrativo, desde luego que yo tendría que explicarles por qué empleo estos términos. Simplemente les diré que estoy haciéndome eco de una visión tridimensional del fenómeno jurídico, del derecho, una visión tridimensional o la teoría tridimensional del derecho, que dice que que es el mundo del deber ser, las normas, esto que está en colores, ¿no?, tiene correspondencia que en el mundo del ser, aquí está abajo, la realidad social y o material, todo en conjunto
ese fenómeno hace al fenómeno jurídico o interesa o encuentra su acomodo en una fenomenología muy rica en la que el derecho es uno de las facetas culturales más importantes de destacar y de estudiar. Y efectivamente el mundo del deber ser, las normas, ¿no? Miren, están aquí estas flechas en color amarillo, están denotando, por eso hay aquí una línea punteada, para permitir, ¿no?, un intercambio, un trasvase desde esta esfera de lo normativo a esta esfera de la realidad social y o material. En eso consiste el fenómeno jurídico. Y a su vez, la realidad social y o material está condicionando el mundo de lo jurídico, el mundo del deber ser. Entonces, el mundo del ser, lo que es, lo que percibimos a través incluso de nuestros sentidos, el mundo del deber ser, aquello que ya no percibimos por nuestros sentidos. Nadie nunca ha visto la pirámide jurídica subiéndose a un mínibus para irse al alto. Entonces, simplemente es una representación de algo que lo conocemos a través de un esfuerzo intelectual. Es decir, la aprehensión que nosotros podemos tener del mundo jurídico es, lógicamente, por nuestra inteligencia, porque es un producto cultural, es un producto, si ustedes quieren, virtual, no es palpable sensorialmente. Entonces, la realidad social y o material condiciona lo que ha de ocurrir aquí en el mundo del deber ser y a su vez ello origina una reacción. Por eso es un fenómeno dialéctico, ¿no? Desde esta esfera se condiciona a lo que ocurre aquí adentro y desde aquí adentro a lo que ocurre aquí afuera, digámoslo así en términos sencillos, y acaso un ejemplo nos permita poder expresar esto con mayor claridad. Supongamos que en la esfera de la realidad social y o material, ¿no?, se evidencia que hay una vieja casona en la calle Catacora, está en el centro de La Paz, en el casco viejo, y que amenaza ruina. Y entonces se hacen presentes porque ante la alarma de los vecinos, los transeúntes que dicen, se viene abajo en cualquier momento. Se hace presente una brigada técnica del gobierno autónomo municipal de La Paz y entonces inmediatamente elevan un informe a sus superiores indicando que hay una vieja casona efectivamente en la calle Catacora y que amenaza desplomarse en cualquier momento. Fíjense que la realidad social y o material nos está llevando a formular en un documento ese reflejo y lo presenta ante las autoridades pertinentes. Y estas autoridades pertinentes, fíjense, emiten un acto administrativo, es decir, una resolución administrativa ordenando al propietario del inmueble que en el plazo de 45 días proceda a la demolición, que tome las medidas de resguardo para evitar alguna tragedia, para evitar que se presente alguna situación indeseable con respecto a quienes transitan por esa vereda, etcétera, etcétera. Entonces, miren, de la realidad social y material estamos condicionando un producto a través de una resolución administrativa, ¿no? Incluso hay algunos municipios que todavía siguen empleando las ordenanzas municipales. Entonces, podría ser una ordenanza municipal que incluso disponga la expropiación y que va a ir un equipo técnico, van a ir obreros, etcétera, y van a apuntalar las paredes. Si es un edificio histórico, se va a ver la posibilidad de preservarlo. Bueno, entonces, hay una reacción también desde esta esfera del mundo del deber ser hacia el mundo del ser. Entonces, esta interacción de carácter dialéctico es lo que caracteriza justamente a
la fenomenología jurídica. El fenómeno jurídico, entonces, no es sino el resultado de esa interacción, de esa dialéctica o permanente interacción dialéctica entre la realidad social y o material y el mundo de lo jurídico. Entonces, supongamos que el propietario del inmueble incumple con la instrucción emanada por el gobierno autónomo municipal, entonces se comprueba eso en la realidad social y o material y nuevamente se emite un acto administrativo, digamos, una otra resolución por la cual se dispone la multa o se dispone la expropiación o que a cargo incluso del mismo personal de la alcaldía se procederá a la demolición, etcétera, ¿no? Lo que convenga. Entonces, de manera permanente nosotros estamos interactuando una esfera con respecto a la otra. Lo mismo podemos nosotros advertir ya en nuestra esfera, en nuestro campo de estudio, que es el de la contratación estatal, ¿no? De manera frecuente, cotidiana. Por ejemplo, las obras públicas no son sino modificaciones de esta realidad social y o material. Se reencausa un río que antes corría sin mayor control y ocasionando en época de lluvias desborde, alarma entre la población, etcétera, o como lo que estamos viviendo actualmente, una calamidad pública, una enfermedad de muy difícil tratamiento, cura, etcétera. Entonces ha movilizado a todo el equipo sanitario del Ministerio de Salud, de los sedes departamentales, los gobiernos municipales han organizado incluso hospitales y entonces han procedido a contratar, ¿no?, bienes, se importan barbijos, se importan medicinas, ¿no?, o se construyen, se hace equipamiento, infraestructura, se construyen nuevos hospitales, etcétera, se crean nuevos puestos para... Entonces, hay una interacción permanente de una esfera con respecto a la otra. Atentos a estos aspectos, podríamos entonces, ahora ya estamos viendo de una manera general, advertiría, centrando nuestra atención, que en el mundo normativo, aquí de donde está azul, y aquí está en un color crema, digamos, la Constitución, en todo esto que está así en color, no concluye, fíjense ustedes, en la cúspide. Hasta hace unos 15, 20 años atrás se creía que la Constitución era la máxima norma del ordenamiento jurídico. Aún hoy en día, inclusive nuestra actual Constitución así lo dice, pero ello dista mucho de ser algo que corresponda con la realidad. No tiene por qué ser, ¿no? Es decir, hay que despojar o hay que desechar la idea que las normas tienen que ser un reflejo exacto de la realidad. ¿Por qué no? Porque este es el mundo del deber ser, lo que tendría que ser, lo que quisiéramos que sea, pero no necesariamente lo que es. Entonces, cuando alguien dice, ¿no?, se cometen muchos delitos, hay feminicidios, entonces las normas están mal, porque siguen ocurriendo delitos, ¿no? Los feminicidas siguen agrediendo a sus parejas, siguen existiendo casos de violencia intrafamiliar, entonces las normas están mal. Sí, no, o sea, sí en el sentido de que quizás institucionalmente no tengamos mayores medios para reencauzar actitudes que son antisociales, indeseables. Y no, en ese sentido es un error porque estamos en el mundo del deber ser. Ese es el mundo jurídico, ¿no? Es como si dijéramos que no pueden haber enfermedades, que la medicina está mal porque si no todos tendrían que estar sanos. No,
es algo connatural al ser humano que se va a enfermar. Y las ciencias médicas irán encontrando paulatinamente remedios, pero no podemos asegurar que el mundo de mañana no sin enfermos, sin virus, sin bacterias, sin pestes, sin plagas. Eso no ha de ocurrir. Entonces, no hay que confundir por eso cada una de las esferas de estudio en nuestras ciencias. La ciencia del derecho estudia justamente el mundo normativo, que es el que aquí estamos dando. Volviendo a nuestro tema, entonces, ¿no? La Constitución no es, como se solía suponer, ¿no?, la norma suprema del ordenamiento jurídico. Especialmente luego que hemos asistido en los últimos años a un fenómeno muy interesante, cual es el de la mundialización de la economía, la globalización, que llegó para quedarse. Nos guste, no nos guste, nos parezca que está bien o que no es lo más deseable, pero el punto es que más allá de esas apreciaciones, hoy en día estamos asistiendo a la configuración de una sociedad casi universal. Incluso intercambiamos valores de un lado al otro del mundo. A través de Zoom tenemos conferencias con nuestros amigos, parientes, el uno en Japón, el otro en Suiza, otros aquí en Bolivia, en Estados Unidos, y los de la promoción 2005, ¿no?, se han reunido la noche del día sábado y han intercambiado lo que antes no ocurría. Entonces vivimos en un tiempo real la marcha del mundo. La pandemia que actualmente vivimos nos ha puesto justamente ante nuestros ojos una realidad, esta, la de la globalización. Y entonces resulta, porque a eso iba, yo no iba a ponerme a discutir sobre cuestiones sociopolíticas, que por encima de la Constitución hay otros niveles normativos. Sagazmente el constituyente boliviano ya lo previó. ¿Qué estará por encima de la Constitución? Cuando yo formulo esta pregunta en clases, algunos me dicen con mucha perspicacia, están algunos tratados, acuerdos, y es verdad. Tratados, acuerdos y convenios de carácter internacional, especialmente en lo que toca a derechos humanos y a derecho comunitario. Entonces, este es el llamado régimen jurídico convencional. El régimen convencional. Esto se estudia ya no tanto en el derecho internacional público, como todavía hemos estudiado algunos, y algunos de los que han sido, son abogados incluso jóvenes, no han alcanzado, ¿no?, a ver la incorporación en la currícula universitaria, ¿no?, de una asignatura como hoy lo es en otras facultades de derecho en el mundo, de derecho convencional. O en el mejor de los casos, quizás han estudiado derecho constitucional y su profesor les ha dicho, también por constitucional se entiende lo que es convencional, es decir, aquellos tratados, acuerdos en materia de derechos humanos que nos interesa y que interesa también que se tenga presente a la hora de tomar alguna decisión entre nosotros. Los estándares internacionales, por ejemplo, para el tratamiento de los presos o los derechos de la minoridad o los de las mujeres o los de grupos vulnerables, la comunidad LGTB, minorías sexuales, minorías étnicas o pueblos indígenas. Entonces, hay toda una serie de nuevos actores cuyos derechos son materia internacional y que condicionan, ahí, ¿no?, el contenido que tenemos nosotros en nuestra pirámide normativa. Entonces, a través de un nivel que está por encima de la Constitución, recogemos valores, recogemos ideas y nociones e incorporamos a nuestro sistema jurídico. Entonces, ya no es un
mundo en el que cada país tiene y actúa como en compartimientos estancos, donde tiene su constitución y lo que ocurra más allá de sus fronteras, ¿qué será? Hoy cada vez estamos más interrelacionados, estamos más integrados. Los fenómenos de integración política, comercial, por ejemplo, el mayor fenómeno de integración económica, ¿cuál es? La Unión Europea, ya no es la Comunidad Europea de Naciones, eso era hasta 1996. A partir de 1996 se suprimen, ¿no?, las barreras arancelarias, entonces conforma una unión aduanera. De allí la denominación de Unión Europea, porque es una unión aduanera. Entonces, ya no son solamente las disposiciones que están en la Constitución, sino que además y principalmente las disposiciones que están en el régimen convencional. En la Unión Europea, las directivas de la Unión Europea. Desde luego que la Unión Europea está transitando por un camino dificultoso, el Brexit, es decir, Gran Bretaña va a salir, está en ese trance, ¿no? Hay crisis, pero todo parece indicar que inclusive este es un fenómeno más bien transitorio y que incluso la opinión pública británica ha formado convicción, eso es lo que yo venía leyendo, que no es muy buena idea salir de una zona de libre comercio, donde hay una integración comercial, ¿no?, con el resto de los países de Europa, la eurozona, como se ha denominado. Entonces, tenemos que por encima de las convenciones están, o la Constitución, están las convenciones, ¿no? Y habrá algo que esté por encima de este nivel normativo que estoy aquí señalando con la flecha, tratados, acuerdos y convenciones. ¿Habrá algo? Miren ustedes que en este gráfico, primero aquí abajo he puesto en distintos colores. Luego he trazado aquí una línea blanca, aquí hay una línea de color, no sé pues qué color será este, es un color naranja, color mango, no sé, pero está denotando que por encima de estas convenciones hay algo que se llaman los principios. Entonces, los principios, porque este es un enfoque esencialmente jurídico, son aquí los principios que a nosotros nos interesan, los principios generales del derecho. Y como estamos en el ámbito de la contratación estatal, que supone un régimen jurídico muy particularizado, los principios generales del derecho en el derecho administrativo. Esa es la denominación interesante. Los principios generales del derecho en el derecho administrativo. Y estos principios, miren, están por encima de lo que son las convenciones, y principios y convenciones están por encima de la Constitución, obviamente, ¿no?, en un nivel superior, jerárquicamente establecido con respecto a las demás disposiciones. Debemos saber estas demás disposiciones. Está muy claro que en la cúspide está la Constitución en lo que es el derecho interno o nacional. A continuación, tenemos un nivel inferior que está constituido por la ley. La ley está aquí en amarillo. Luego tenemos el reglamento. Me detengo en eso. Quizás mis colegas, abogados digan, no, ahí están los decretos. Y será la denominación antigua, muy general, muy criolla, muy de tierra adentro, porque resulta que decretos supremos, decretos reglamentarios, resoluciones supremas, incluso hay países que tienen decretos leyes. En Argentina hay decretos leyes. También en Venezuela, la Constitución permite que incluso su órgano deliberante, su órgano legislativo, pueda conferir potestades extraordinarias al Ejecutivo e incluso inhibirse de emitir leyes y el
ejecutivo gobierna a través de decretos leyes. Nosotros no tenemos eso porque justamente tenemos una experiencia muy dura o dolorosa con respecto a los decretos leyes en los tiempos de las dictaduras militares. Entonces, el punto está en que la denominación de lo que está por debajo inmediatamente de lo que es la ley, no es de denominación uniforme. Y por ello es que con un criterio más bien técnico, se ha dicho, es el reglamento. Entonces, los reglamentos comprenden decretos supremos, los decretos reglamentarios, hay disposiciones de carácter general, pero que se emiten en el ejercicio de la función administrativa. Son los reglamentos. Muy bien. A continuación, en un nivel inferior de los reglamentos se encuentran, y otra vez la discusión. No, miren, es que yo he estudiado con Pablo de Misaki, en el libro de don Pablo dice que ahí están las resoluciones administrativas, que están algunas ordenanzas municipales, que están quizás resoluciones ministeriales. ¿Cómo es eso? Pues esa es lo mismo, es una denominación muy particular que corresponde a la nomenclatura que hay en cada país, ¿no? Nosotros, por ejemplo, seguimos manteniendo la ordenanza administrativa, pero en otras partes no la conocen o ya la han abandonado o se han olvidado que existía esa denominación. Entonces, en la ciencia del derecho administrativo se denomina acto administrativo. ¿Por qué es importante? Ahora miren, estamos encontrando uno de los elementos que nos interesan a nosotros en esta asignatura, porque los recursos administrativos se interponen, se deducen o son presentados reclamando sobre el contenido de actos administrativos que asumen diversos formatos. Por ejemplo, una resolución administrativa que dispone la adjudicación de del suministro de determinados bienes, ¿no? Esa resolución administrativa corresponde a la especie acto administrativo. Entonces, ¿contra qué emisiones van los recursos administrativos y específicamente en nuestro caso en las contrataciones estatales contra actos administrativos que en su caso hayan dispuesto la aprobación de un DBC o hayan dispuesto la adjudicación o hayan declarado desierta una licitación? Entonces, estas decisiones unilaterales, ¿se acuerdan que dijimos el contrato es bilateral? Los recursos administrativos van contra decisiones unilaterales. El acto administrativo es unilateral porque solamente interviene en su emisión una voluntad superior, cuál es la voluntad del órgano público o del órgano público estatal o de alguna de las administraciones o de alguno de los entes que está ejercitando función administrativa, por eso es unilateral. Y entonces, este es el acto administrativo. Sorprendentemente, porque eso lo vamos a ver también en su momento, sorprendentemente, la mayor parte del obrar de quienes están, yo sé que un buen número de ustedes están prestando servicios en instancias administrativas, están en la administración central o están en alguna de las administraciones subnacionales. Ahora, como nunca, en IDEA hay profesionales que están siguiendo estas clases desde el interior del país y por ejemplo, desde Tarija o desde Cochabamba. Entonces, si están en alguna de estas administraciones, saben muy bien que el mayor número de, el grueso de la actividad que se tienen en esas oficinas no es haciendo resoluciones administrativas.
Están presentando informes, están haciendo consultas unos con otros, están yendo de inspección, están elaborando actas, están realizando estudios, etc. Entonces, sorprendentemente les decía, los actos administrativos son más bien infrecuentes. Ah, bueno, pero si esto es así, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina el resto de todo lo que nosotros hacemos cuando estamos en alguna de estas administraciones? Son los actos de la administración. Entonces, no confundir. Suena parecido, pero no es igual. Unos son los actos administrativos que están aquí en la pirámide normativa y otros son los actos de la administración, que es lo que mayormente hacemos o hacen ustedes en sus oficinas cuando están prestando servicios profesionales en alguna entidad pública o pública estatal. Entonces, actos administrativos. Sigamos más abajo. Por debajo, en la escala que estamos aquí desarrollando, tenemos las sentencias. Las sentencias son también emisiones unilaterales, pero a cargo de otro tipo de órganos que realizan otro tipo de funciones. Fíjense ustedes que, ¿no?, tanto el reglamento como el acto administrativo son emisiones propias de la función administrativa. La ley es una emisión, también unilateral, ¿no?, a cargo de la función legislativa. Aquí, función administrativa. Y miren aquí, sentencias. Función jurisdiccional, la que hacen los jueces. Entonces, los jueces, cuando resuelven alguna controversia de derechos, ¿no?, a la culminación de un proceso, en lenguaje técnico, esa es la denominación de proceso. Nosotros empleamos de manera bastante alegre, muy poco técnica, la voz proceso para designar muchas cosas, ¿no? Claro, en un sentido muy amplio es correcto aquello porque proceso en un lenguaje común significa una secuencia, digamos, de actuaciones, de pasos, fases, etapas que siguen una cierta lógica, ¿no? Hay un orden y que responden a una relación de causa a efecto. Entonces, las actuaciones posteriores son efecto de actuaciones anteriores. Entonces, ese es un proceso. Entonces, vivimos el proceso de calentamiento global, porque, claro, entonces hay una secuencia lógica, hemos quemado nuestros bosques, hemos contaminado agua, hemos polucionado el ambiente y por tanto las temperaturas están aumentando y los glaciares se están deshielando y bueno, ese es el calentamiento global. Entonces, hay una serie de acontecimientos que se explican lógicamente, hay una serie de pasos. Entonces, esa es una idea general. En un sentido técnico y especialmente técnico-jurídico, proceso solo es el método de debate en sede judicial para que en el ejercicio de la función jurisdiccional, culminando ese proceso, se emita una sentencia. Es un acto jurisdiccional. Aquí el acto administrativo era un acto administrativo en el ejercicio de la función administrativa. El reglamento es también resultado de la función administrativa. La ley es resultado de la función legislativa. Entonces, miren ustedes cómo cada una de estas funciones tiene una manera de expresarse, ¿no? Hasta aquí, eso es lo que estamos viendo. Yo les digo esto del proceso porque nosotros abrimos la ley SAFCO y especialmente las normas básicas y ahí encontramos el proceso de contratación. Y sí es un error, porque
las dificultades se presentan luego, porque cuando, por ejemplo, se estudia la auditoría jurídica, en la auditoría jurídica se estudian los procesos que involucran los intereses del Estado. Entonces yo me he encontrado con que muchas veces el auditor se queda un tanto desconcertado y dice, pero ¿y el proceso de contratación por qué no se estudia? Porque no está decir proceso de contratación es un error. O en todo caso revela imprecisión. Debieran decirse los procedimientos de contratación o la gestión de contratación. Como quiera que, digamos, las normas básicas no son redactadas tanto por abogados como especialmente por profesionales de otras áreas, y no tengo nada contra profesionales de otras áreas, entonces ellos no conocen estas distinciones que pueden parecer incluso de mucho detalle, muy exquisitas, que no vienen quizás al caso, pero que explican grandemente muchas de las confusiones, algunos errores en los que incurrimos. Entonces, reservemos la denominación de proceso para aquel método de debate en sede judicial. Aunque sabemos, y de hecho nosotros leemos en las normas básicas, que el proceso de contratación ha concluido con la adjudicación a no sé quién, ¿no? Pero tengamos siempre presente aquello. No olvidemos nunca que nosotros estamos en la academia. Una cosa es el lenguaje común, incluso el lenguaje común técnico, porque hay diversos niveles, y otro es el lenguaje académico, que es el que nosotros debemos preservar. Por debajo de las sentencias, ahora sí, aplausos, ¿no? Encontramos otra de nuestras categorías, los contratos. Ya se explicó en la videoconferencia anterior que los contratos reflejan una coincidencia, un encuentro de voluntades que ponen en evidencia un consentimiento mutuo y que entonces los concelebrantes de un contrato, los contratantes, ¿no? Como quiera que están coincidiendo, sus voluntades se están encontrando, ¿no? Entonces celebran el contrato, llegan a un acuerdo, puede ser incluso verbal. Contrariamente a lo que mucha gente supone, los contratos no siempre tienen que ser por escritos, e incluso la ley, para aquellos que no han sido redactados por escrito, les concede el mismo valor, pero dependerá qué tipo de contratos. No todos los contratos van a ser o escritos o no escritos. Hay algunos que tienen que ser necesariamente escritos y tienen que ser además ante notario y tienen que seguirse ciertos pasos y tal. ¿Por qué? Porque la ley así quiere, para dar mayor seguridad, ciencia, certidumbre de ese encuentro de voluntades. Pero de manera general, nosotros decimos que en el contrato entonces hay una manifestación, ahora sí, bilateral. Hay dos polos, pueden haber muchos que están celebrando el contrato. En un lado están 20,000 y en el otro están 50,000 ya. Y sigue siendo el contrato bilateral, no es multilateral. ¿No? Es bilateral, un contrato siempre es bilateral. Habrán terceros que se presentan, no pueden haber varios terceros, pero es siempre bilateral. Hay dos polos en la contratación. Entonces, los contratos suponen, por tanto, esa interacción, ese encuentro de voluntades entre alguien que a un ente público o público estatal le ofrece, en mérito a antecedentes que ese mismo ente ha publicado, la necesidad de satisfacer con el suministro de un bien o de un determinado servicio, y entonces encontrándose ambos de acuerdo, incluso pueden ser varios los proponentes, pero elegido uno de ellos por las especificaciones técnicas más ajustadas en su propuesta, etcétera, entonces se suscribe ese contrato. Y esto es lo que vamos nosotros a estudiar en esta primera parte, ya está en nuestro diplomado, en esta asignatura de nuestro diplomado, los
contratos. Entonces, en el sistema jurídico, dijimos en esa anterior videoconferencia, los contratos forman parte del sistema jurídico. Aquí están integrando el sistema jurídico, los contratos. Por supuesto que los contratos son de varios tipos. Hay contratos en el ámbito privado y hay contratos en el ámbito público. Los que a nosotros aquí nos interesan son los contratos en el ámbito público, pero siendo una especie, para nosotros lo importante es que los contratos como género se encuentran integrando, forman parte del sistema jurídico, de la pirámide normativa. Y luego, digamos, debajo de los contratos tenemos los usos y costumbres. Es decir, son hábitos sociales que tiene la comunidad humana, comportamientos reiterados que al final acaban configurando verdaderos hitos y referentes normativos, ¿no? Con el paso del tiempo se van consolidando y tienen ese resultado. Un ejemplo, ¿no? El aguinaldo. Cuando el aguinaldo nace no fue simplemente sino una donación graciosa que hicieron los grandes industriales en el siglo antepasado, que decían, caramba, en Nochebuena, nuestros trabajadores, por lo menos que deben un pollo flaco y un vino barato a sus casas. Y para el niño le deben una escopetita que dispara un corchito, ¿no? Como sigue ocurriendo actualmente en nuestras oficinas, ¿no? O sea, hay que ver el día de Navidad, algunos todavía están turbios llegando a sus casas a las 10 de la mañana, llevando una piltrafa, que era el pollo que cómo habrá quedado, y su botella de vino de vino pateno. Entonces, eso que comenzó con una práctica aislada, luego se hizo más reiterada y hoy en día inclusive tiene un carácter obligatorio y mandatorio, ¿no? En algún momento hasta se estableció un doble aguinaldo. Entonces, los usos y costumbres, eso es lo importante, ¿no? Pueden permitir que elementos de esta realidad social y o material integren a título de uso y costumbre y por consiguiente sean parte. Este es el sistema de fuentes del derecho. Sean parte de ese sistema normativo. Entonces, por eso hemos puesto, se los dije al principio, una línea punteada para permitir que esa interacción pueda ser más fácil, que pueda presentarse de manera mucho más clara, inequívoca, por lo menos en la representación gráfica. Bien, hay aquí ahora, y este es el momento para formular algunas zonas, para que podamos ver, para que podamos zonificar nuestra pirámide normativa, ¿no? Ya hemos visto que hacia arriba, que era lo que teníamos, hacia abajo, quizás simplemente resta agregar que en el estado actual de nuestras ciencias y de la ciencia del derecho, no tenemos nada que esté por encima de los principios, ¿no? Algunos que tienen muy acentradas sus convicciones religiosas, como yo, por ejemplo, dirán, más allá de esto está Dios, porque Dios lo ocupa todo, ¿no? Y bueno, entonces ya es el campo de la metafísica, ya eso es parte del estudio de la filosofía en uno de sus capítulos más interesantes, cuál es la metafísica. Una de las observaciones que habría que hacer es que a medida que nosotros estamos más arriba, la norma es más abstracta, hay un mayor nivel de abstracción. Y a medida que descendemos, la norma es más concreta, hay un mayor nivel de concreción. Entonces, de lógica, un principio ha de tener un carácter, una textura mucho más abierta, más atemporal,
más incondicionada en función a las coyunturas políticas, a las coyunturas del tiempo histórico que se viven, ¿no? Por el principio, ¿no?, de la lealtad procesal, digamos, o la buena fe, que también es una presunción, ¿no?, viene desde hace 2000 años y desde hace 2000 años muchas cosas han pasado. Entonces, se ha mantenido vigente, ha estado más allá de la coyuntura política, de los avatares históricos, etc. Entonces, es una norma es un principio muy abstracto. En cambio, si nosotros vamos descendiendo, vamos a llegar a un nivel de concreción en que en algún momento nos topamos con la realidad social y material más concreto, más concreta que la realidad social y material. Ya no hay nada más, ¿no es cierto? Porque ya podemos palpar con nuestros sentidos, con nuestras manos, podemos sentir, oler, mirar. Entonces hay un nivel de gran concreción. Como un subgrupo o una particularidad de esto que acabamos de señalar, fíjense que las normas, principios, convenciones, constitución, ley, reglamento, hasta aquí, de aquí hacia arriba, del reglamento hacia arriba, son normas generales. No están señaladas, no están establecidas, no han sido redactadas en función a alguien en especial, a Juan Pérez, no. Han sido redactadas en función para todos, por eso tiene un carácter genérico. En cambio, del acto administrativo hacia abajo, las normas son singulares, son particulares. Efectivamente, una resolución administrativa, que es un acto administrativo bajo formato de resolución administrativa, ¿no?, tiene como destinatario a alguien en particular, a Juan Pérez, o a un grupo más o menos indeterminado al principio, pero que al final vamos a saber finalmente a quienes les ha llegado, a quienes, o quienes son sus destinatarios. Lo mismo una sentencia, los contratos. Entonces, tienen un carácter, estos niveles normativos, un carácter más bien singular y particularizado. Eso de un lado. De otro lado, ¿no?, aquí fíjense que a medio nivel donde está la ley, hemos puesto una línea punteada y que va hacia arriba y tiene como nombre bloque de constitucionalidad. Esto significa que la Constitución, convenciones y principios están en el bloque de constitucionalidad, así como también ciertas leyes, un cierto número de leyes, especialmente las leyes orgánicas. Y son el bloque de constitucionalidad porque allí están con carácter intangible los derechos humanos, los derechos que nos interesa preservar con mayor, todos nos interesa preservar, por supuesto, pero estos con mayor interés y que por ello los hemos puesto en la Constitución y por eso se llaman derechos fundamentales. O si están esos mismos derechos en un tratado, en un convenio internacional, se llamarán derechos humanos. Entonces, este es el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, ciertas leyes, la Constitución, Convención y Principios, integran el bloque de constitucionalidad. La noción, porque tampoco vamos a esperar que haya una definición, está muy parcialmente recogida en nuestra Constitución. Es un término que ha sido inventado casi recientemente, recién lo hemos conocido en el mundo de habla hispana, el año 91, luego de un seminario en la ciudad de Sevilla, en España. Fruto del esfuerzo final de un francés, Luis Favoriu, y desde allí se difundió a todos los países de habla hispana. Entonces, el bloque constitucional o el bloque de constitucionalidad, como se lo denomina. Y finalmente, entre la ley y el reglamento, miren, en el límite trazamos igual una línea punteada y decimos de aquí hacia arriba es la zona de reserva de ley. Entonces, zona de reserva de ley, ley
en sentido estricto, Constitución, convenciones, principios, todo. Miren, ustedes comprenden, es un conjunto mayor todavía, ¿no? La zona de reserva de ley. Y hacia abajo ya no es zona de reserva de ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que derechos y obligaciones solo y únicamente pueden estar establecidos en la zona de reserva de ley. Más abajo no pueden. Entonces, por reglamento no se puede crear un derecho. ¿Por qué? Porque todos los derechos son zona de reserva de ley. Un impuesto, por ejemplo, el derecho que tiene el Estado de cobrar ciertas sumas como aportes que vayan a ser los contribuyentes, ¿no? Eso solo puede ser establecido por ley, no puede ser establecido por un reglamento. Y así sucesivamente, tampoco un acto administrativo. Lo que hacen reglamentos, actos administrativos, sentencias, contratos es reconocer la vigencia de derechos que ya estaban preestablecidos en la zona de reserva de ley. Con estos criterios, entonces, fíjense ustedes cuán riquísimo es el mundo jurídico. Claro que yo esto lo tengo que dar así de manera muy resumida, muy rápida, muy ligera y sin mayores incidencias, porque este es un curso de diplomado y además porque quienes están aquí participando no tienen mayor formación jurídica. Esto a mí me lleva el exponer la pirámide normativa en un curso de maestría en Derecho Constitucional o en Derecho Administrativo, por lo menos una semana con unas 2 a 3 horas diarias, ¿no? Y con el apoyo de un número grande de lectores. Y aún así hay todavía serios vacíos, lagunas, conceptos que ameritan un estudio posterior. Muchas gracias por su atención y espero que esto les haya sido de utilidad. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.